Me llamo Diego y soy biólogo. Mi vida siempre ha estado movida por la ciencia, la razón, los hechos. Nunca creí en supersticiones, mucho menos en leyendas del folclore paraguayo. Eso cambió cuando me enviaron a estudiar la fauna en una región aislada del interior de Paraguay. El bosque que me esperaba era denso, antiguo, lleno de sonidos desconocidos. Los habitantes locales eran reservados, pero hospitalarios, hasta que mencioné que pensaba explorar solo. Fue entonces cuando una anciana me tomó del brazo y murmuró: «No andes solo en la noche, Pombero lo está mirando». Sonreí y agradecí el aviso, pero, en el fondo, lo ignoré. Yo no creía en el Pombero, pero él creía en mí. Llegué a la cabaña donde me hospedaría durante unas semanas. Era una estructura simple, rodeada por el bosque, con un pequeño cobertizo para equipos. El primer día pasó sin problemas. El segundo, también. El tercero, algo extraño sucedió. Me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera observando. El silencio del bosque era absoluto. Ni siquiera los insectos hacían ruido. Entonces, escuché pasos ligeros sobre la tierra, muy cerca de la ventana. Me levanté despacio y encendí la linterna. El haz de luz iluminó solo árboles y vegetación densa. Nada, solo mi mente jugando trucos, o eso pensé. A la mañana siguiente, encontré marcas de huellas alrededor de la cabaña. Eran pequeñas, como de un hombre descalzo. Pero algo me molestó. Las huellas solo eran de ida. No había ninguna marca de vuelta. Tratando de ignorarlo, me concentré en mi trabajo. Pasé todo el día en el bosque, recolectando muestras y tomando fotos. Al regresar, noté algo extraño dentro de la cabaña. Mi mochila estaba abierta, y dentro de ella solo faltaba una cosa: el humo que había traído para ahuyentar a los insectos. El recuerdo de la anciana vino a mi mente. Pombero lo está mirando. Sentí un escalofrío, pero me negué a creerlo, hasta que esa noche él tocó mi puerta. Fue un sonido seco. 3 golpes, no lo suficientemente fuertes para ser de una persona, pero lo bastante altos para hacerme contener la respiración. Miré hacia la puerta. La manija se movió. Lentamente. Tomé un machete y me acerqué despacio. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más temblorosa de lo que quisiera. Ninguna respuesta. Solo una risa baja y ronca, proveniente de la oscuridad del exterior. Y entonces comenzaron los pasos. No de un solo par de pies, sino de varios. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Abrí la puerta de un impulso, apuntando la linterna hacia la oscuridad. El haz de luz atravesó el bosque. Y lo vi. Una figura pequeña, encorvada, de piel oscura y ojos brillantes. Estaba parado entre los árboles observándome. Y, antes de que pudiera reaccionar, desapareció por completo. Cerré la puerta y cerré todo con llave. Pero la risa aún resonaba en mi cabeza. Esa noche no dormí. Y cuando amaneció, vi lo que él había dejado para mí. Mi mochila estaba en el porche. El humo que había desaparecido estaba allí de nuevo. Pero ahora estaba mezclado con plumas negras. En ese momento, finalmente, entendí. Yo no creía en el Pombero, pero él creía en mí. Y ahora quería algo a cambio. Quería irme. Después de lo que sucedió esa noche, todo dentro de mí gritaba para que dejara ese bosque y nunca regresara. Pero sabía que, si me iba sin entender lo que estaba pasando, él me seguiría, porque el Pombero nunca deja una deuda sin ser pagada. Tomé mi mochila, tiré el humo con las plumas negras al suelo y entré en la cabaña. Me senté en la cama e intenté organizar mis pensamientos. ¿Por qué se llevó el humo? ¿Y por qué lo devolvió? La respuesta vino de uno de los pocos libros sobre folclore paraguayo que había traído.
El pombero acepta ofrendas como humo, miel o cachaza. Si le agrada, protege a quien lo respeta. Si se ofende, hace que su víctima enloquezca. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía lo que él quería, pero tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, dejé un pequeño tarro con miel en el porche y cerré la puerta con llave. Esta vez no me fui a dormir. Me quedé despierto, esperando, escuchando cada sonido del bosque, y entonces él vino. La primera señal fue el silencio absoluto. El viento se detuvo. Los insectos desaparecieron. Ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Luego, los pasos, lentos, arrastrados, rodeando la cabaña. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la madera del suelo. Por la rendija de la ventana, vi una figura pasar. Pequeña, encorvada, los ojos, 2 brasas en la oscuridad. Se detuvo en el porche. Escuché el sonido de la tapa del tarro siendo removida. Y luego, la risa ronca, baja, susurrada, como si estuviera dentro de mi cabeza. La manija de la puerta giró lentamente. Sujeté el machete con fuerza, pero no me moví. La risa cesó. Y, de repente, la manija dejó de moverse. Los pasos comenzaron nuevamente, pero esta vez se alejaban. Esperé largos minutos antes de finalmente abrir la puerta. El tarro de miel estaba vacío, pero junto a él, en el suelo, había algo nuevo, un trozo de papel envejecido, y en él una única frase escrita a mano: «Sigamos este rastro». ¿Qué significaba eso? Tomé el papel y sentí un escalofrío. La tinta aún estaba húmeda. Eso había sido escrito hace poco tiempo. ¿Pero por quién? A la mañana siguiente, decidí seguir las huellas que llevaban hacia el interior del bosque. El sendero era estrecho, sinuoso, como si hubiera sido abierto por algo que se movía frecuentemente por allí. Después de 20 minutos de caminata, llegué a un punto donde los árboles eran altísimos y el suelo estaba cubierto de hojas secas. En el centro de ese claro había una piedra enorme, marcada con símbolos antiguos, y sobre ella un objeto que hizo que mi estómago se revolviera. Una cámara, mi cámara, la que había perdido 2 días antes. Tomé el equipo con manos temblorosas y lo encendí. La pantalla parpadeó y, para mi sorpresa, había un video nuevo grabado la noche anterior. Presioné el play. La imagen mostraba mi cabaña, pero la grabación no la había hecho yo. La cámara estaba siendo sostenida por alguien que me observaba por la ventana, y en el reflejo del vidrio vi una mano esquelética y cubierta de pelos sosteniendo el equipo. Era él. El pombero había estado filmándome. Mis pulmones se cerraron. Apagué la cámara y miré a mi alrededor. El bosque parecía diferente ahora. Los árboles eran más grandes, las sombras más profundas, como si ya no estuviera en el mismo lugar de antes. Y entonces escuché un susurro a mi lado, bajo, demasiado cerca. «Ahora me perteneces». El bosque giró a mi alrededor. Las hojas parecían formar un torbellino y los troncos de los árboles temblaban como si fueran a tragarme. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Algo sostenía mis tobillos. ¿Raíces? ¿Dedos? Mi visión se nubló, y lo último que vi antes de desmayarme fue la sombra baja y encorvada acercándose a mí, sonriendo. Desperté en el suelo de tierra seca, con la cámara a mi lado. El sol brillaba sobre mí, y el bosque parecía exactamente como antes. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que abrí la cámara nuevamente y vi que había una nueva foto tomada mientras yo dormía. En la imagen, yo estaba caído en el suelo del claro, y detrás de mí, en medio de los árboles, el pombero me observaba. Salí de ese bosque el mismo día, pero nunca me sentí realmente libre, porque todas las noches antes de dormir, escucho un sonido en mi patio, pequeños pasos y una risa baja,
como si él aún estuviera observándome, esperando. Porque una vez que el bombero te elige, nunca te deja partir. Me llamo Gabriel y soy pescador en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Mi padre y mi abuelo también fueron pescadores. Crecí escuchando historias sobre el mar y sus misterios, pero siempre pensé que eran solo leyendas para asustar a los niños. La más famosa de ellas hablaba sobre el Caleuche. Decían que era un barco fantasma, que aparecía en las noches de niebla, navegando silenciosamente por las frías aguas del Pacífico. Quienes veían su silueta iluminada o escuchaban su música distante estaban condenados. Pero yo nunca creí en eso, hasta la noche en que lo vi con mis propios ojos. La noche estaba cerrada, el cielo sin estrellas. Mi amigo Martín y yo lanzamos nuestras redes como siempre, esperando que el mar nos diera una buena pesca. El silencio era total, excepto por el balanceo de las olas y el crujido de nuestro barco de madera. Todo parecía normal, hasta que el viento se detuvo. No era un viento común, era el suspiro del mar, lo que significaba que algo no estaba bien. Martín también lo notó. «Esto no es normal», murmuró, mirando a su alrededor. «El mar siempre se mueve». Y entonces comenzamos a escuchar la música. Baja, suave, proveniente de la niebla distante, era un sonido hipnótico, como un lamento, pero, al mismo tiempo, estaba mal, como si no fuera hecho para que los humanos lo escucharan. Martín me agarró del brazo. «Gabriel, mira». Me giré, y allí estaba él, el Caleuche. El barco surgió de la niebla como un espectro. Sus mástiles altos, velas que parecían demasiado blancas para ser reales. A bordo, luces brillaban, iluminando las aguas oscuras. Y entonces vi las sombras. Figuras se movían en la cubierta, pero sus cuerpos parecían errados, alargados, sin peso. Algunas danzaban al ritmo de la música, otras solo nos observaban, y una de ellas levantó la mano y nos saludó. El miedo se enraizó en mi pecho. No era posible. El barco parecía vivo, como si el propio mar lo llevara. La leyenda decía que aquellos que subían a bordo nunca más eran vistos, o peor, volvían diferentes. Martín agarró el timón con fuerza. «Tenemos que irnos de aquí, ahora». Pero el barco no se movía. Era como si algo invisible sujetara el casco, impidiéndonos huir. Y entonces un sonido cortó el aire, un grito, proveniente del Caleuche. La figura que nos había saludado ahora estaba en el agua, nadando hacia nosotros. Pero no era un nado humano. Era un movimiento extraño, demasiado rápido, sin el sonido de salpicaduras. Y sus ojos brillaban en la oscuridad. Martín comenzó a rezar, sus manos temblando en el timón. El agua alrededor del barco se volvió helada y mi respiración se convirtió en vapor. El barco aún estaba allí, detenido, su música cada vez más fuerte. Y entonces, la cosa que nadaba emergió del agua. No era un hombre, era algo que un día había sido humano. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y su boca susurraba algo que no entendía. Pero mi cuerpo entendía. Querían que subiera a bordo. El barco comenzó a moverse por sí mismo, como si fuera tirado. El Caleuche estaba demasiado cerca ahora. Las sombras en la cubierta extendían los brazos hacia nosotros, y sentí algo tirando de mi cuerpo hacia adelante. Mi corazón latía como un tambor. No podía respirar. El Caleuche me llamaba, y quería ir. Era como un hechizo. Mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante, mis pies traicionándome. Y entonces, Martín gritó mi nombre. Fue suficiente para despertarme. Luché contra esa fuerza invisible. Agarré el borde del barco y cerré los ojos. La música se volvió ensordecedora. Y entonces, el silencio regresó. Cuando abrí los ojos, el Caleuche había desaparecido.
El mar volvió a moverse, y la cosa que estaba en el agua ya no estaba allí. Martín y yo regresamos a la villa sin decir una palabra. Al día siguiente encontramos nuestro barco con huellas mojadas por dentro, y sobre el banco donde estaba sentado la noche anterior había un collar oxidado, como los usados por los pescadores hace siglos. Desde esa noche evito pescar en noches de niebla. Pero a veces, cuando el viento se detiene y el mar queda quieto, todavía escucho la música distante. Y sé que el caleuche todavía navega por estas aguas, esperando, llamando, porque quien lo ve una vez, nunca lo olvida. Después de esa noche, Martín y yo nunca hablamos sobre lo que vimos. Tratamos de continuar nuestras vidas, volvimos a pescar, seguimos con nuestra rutina, pero algo había cambiado. El mar ya no parecía el mismo, y en el fondo sabía que el caleuche no se había ido, solo esperaba. Los primeros signos comenzaron pocos días después. Escuchábamos historias en el pueblo sobre barcos desaparecidos, pescadores que salían al mar y nunca regresaban. Pero lo peor fue el relato de Felipe, un viejo marinero que pasó su vida en las aguas de Chiloé. Entró en la taberna, pálido y temblando, y dijo: «Vi un barco a la deriva, y había gente en él». «¿Eran pescadores?», preguntaron. Felipe movió la cabeza. «Eran los que se perdieron hace años, pero no estaban vivos». Martín se volvió aún más callado después de eso. Y yo sabía que algo me estaba siguiendo. Esa noche, al volver a casa, sentí un fuerte olor a sal y algas proveniente de mi habitación, el olor del mar, y sobre mi cama había algo mojado. Cuando miré de cerca, mi estómago se revolvió. Era una red de pesca antigua, cubierta de limo y llena de pequeños huesos entrelazados en los nudos. En medio de la red había un trozo de papel envejecido, y en él solo una frase escrita a mano: «Ya estás a bordo». Mi corazón se heló. La ventana estaba cerrada, las puertas cerradas con llave. Nadie podría haber entrado. Pero el caleuche no necesitaba puertas. Ya me había llevado de alguna manera. Al día siguiente, decidí volver al mar. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Martín intentó detenerme. «Gabriel, ¿viste lo que pasó? No podemos acercarnos de nuevo». Pero no tenía elección. Sabía que si no volvía, ellos vendrían a mí. Y lo que sucediera entonces sería peor. Esa noche, partimos en nuestro pequeño barco. El mar estaba extrañamente tranquilo, como si estuviera esperando. El silencio absoluto regresó. Y entonces, como antes, el viento se detuvo. Escuchamos el primer sonido. No era música, esta vez. Era un susurro, proveniente de la niebla. Una voz baja, apagada, como si estuviera siendo arrastrada por las olas. Entonces, vimos la luz, débil, parpadeando en la oscuridad. El caleuche estaba allí, pero esta vez no apareció lentamente. Esta vez ya nos estaba rodeando. Las velas blancas estaban estiradas como si captaran un viento que no existía. La cubierta estaba llena de figuras observándonos, bailando, moviéndose como si estuvieran hechas de niebla y sombra. Y, entre ellos, vi algo que me hizo perder el aliento. Vi a Felipe, el viejo marinero que dijo haber visto el barco, pero no estaba vivo. Estaba entre los muertos del caleuche, y cuando su mirada encontró la mía, sus labios se movieron. «Ahora es tu turno». Martín gritó mi nombre. El barco comenzó a girar solo, como si fuera absorbido por la niebla. Intenté remar, pero el agua no tenía resistencia. Era como remar en el vacío. Y entonces sentí algo tocar mi pierna. Miré hacia abajo. Manos pálidas e hinchadas por el agua agarraban el casco del barco. Los muertos del mar intentaban arrastrarnos hacia adentro. Desesperado, tomé el machete y corté una de las manos que sostenían el barco.
se disolvió en agua salada. Martín sostuvo el timón y gritó: «Si quieren llevárselo, tendrán que hacerlo por la fuerza». El viento sopló fuerte y frío, y entonces la música se detuvo. El caleuche se alejó lentamente, desapareciendo en la niebla. El mar volvió a moverse. El cielo volvió a tener estrellas, pero sabíamos que no habíamos ganado. Solo nos dejaron ir, al menos por ahora. Regresamos al pueblo en silencio. A la mañana siguiente, la noticia nos golpeó como una marea alta. Felipe había muerto durante la noche. Su cuerpo fue encontrado en la playa, y junto a él, una red de pesca vieja, idéntica a la que apareció en mi cuarto. Dentro de la red había un billete mojado. Solo 3 palabras: «El siguiente eres tú». Desde entonces, nunca más pesqué de noche. Pero a veces, cuando despierto al amanecer y miro al mar, veo una luz distante en el horizonte y escucho la música débil llevada por el viento. Ellos siguen allí, y un día sé que volverán para llevarme, porque el caleuche nunca olvida a aquellos que lo vieron, y una vez que escuchas la llamada del barco, nunca serás el mismo. Me llamo Héctor Ramírez y soy arqueólogo. Pasé los últimos años de mi vida intentando encontrar El Dorado, la legendaria ciudad de oro, escondida en lo profundo de la selva colombiana. Muchos creen que es solo un mito, una historia inventada por los conquistadores españoles. Pero yo sabía que había algo real detrás de la leyenda. Ya no vi en mi última expedición, descubrí lo que nunca debía haber encontrado. Nuestro grupo partió desde Bogotá hacia la selva del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, un territorio remoto, lleno de cavernas y ríos que nadie se atrevía a explorar completamente. Yo y mi equipo seguimos un mapa antiguo que decía conducirnos a una ciudad perdida, donde los antiguos pueblos muisca realizaban sus rituales de ofrenda al dios del sol. Pero pronto nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos. Los guías locales se negaron a continuar después del segundo día de viaje. «Es un lugar prohibido», dijeron. «Aquellos que intentan encontrar El Dorado no regresan». Ignoré las advertencias, y ese fue mi primer error. Al tercer día encontramos las primeras evidencias: ruinas cubiertas de vegetación, fragmentos de estatuas enterrados en el barro y, lo más extraño, pinturas en las cavernas mostrando una figura rodeada de oro. Pero había algo raro en los dibujos. La figura central tenía los ojos negros y vacíos, y a su alrededor, cuerpos se doblaban ante ella, como si estuvieran siendo sacrificados. La selva parecía más densa, más silenciosa. No había pájaros ni insectos, solo el sonido amortiguado de nuestros pasos en el barro. Fue entonces cuando la encontramos. Una estatua dorada, cubierta de símbolos. No estaba enterrada. Parecía haber sido dejada allí a propósito. Y, en el instante en que tocamos la reliquia, la selva despertó. El suelo tembló ligeramente. El viento sopló un susurro extraño entre los árboles, y por un segundo juré escuchar voces a mi alrededor. Me aparté rápidamente, pero mi amigo Luis sostuvo la estatua con fuerza. «Esto vale millones», dijo, sonriendo. «Lo conseguimos, Héctor», pero su sonrisa desapareció al instante siguiente. Sus ojos se volvieron y cayó de rodillas, temblando. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno, y entonces susurró algo. Él despertó. La selva se oscureció, como si el sol mismo estuviera desapareciendo. El aire se volvió denso, cargado con un olor a sangre y metal quemado. Y, en medio de la vegetación, vimos las sombras moverse. Siluetas largas, retorcidas, sin rostro, nos observaban. Y antes de que pudiera reaccionar, Luis fue arrastrado hacia la oscuridad. «¡Luis!». Corrí tras él, pero la selva ya no era la misma. Los árboles parecían moverse,
Las ramas formaban rostros retorcidos, susurrando palabras que no entendía. Luis gritaba desde algún lugar entre las sombras, pero cuando finalmente lo encontré, ya era demasiado tarde. Estaba de rodillas, los ojos desorbitados, sosteniendo algo brillante en sus manos, la misma estatua dorada, pero ahora su piel estaba cubierta de oro, y frente a él algo emergía de la oscuridad. Una silueta alta, vestida con oro macizo. Su rostro era un vacío negro, sin rasgos humanos, y allí en el centro de su pecho, un ojo rojo se abrió. La criatura me miró y susurró: «También me perteneces». El suelo tembló y sentí algo que me arrastraba hacia atrás. Lo último que vi antes de desmayarme fue el brillo del oro cubriendo el cuerpo de Luis, mientras era absorbido por las sombras. Cuando desperté, estaba solo. La estatua había desaparecido. Luis había desaparecido. Y, en la caverna junto a mí, había una pintura nueva. Mostraba a un hombre rodeado de oro. Sus ojos estaban negros y vacíos, y él sonreía. Huyó de esa selva. Pero sé que nunca estaré libre, porque todas las noches, antes de dormir, veo la sombra dorada observándome en el espejo. Y sé que algún día el dorado me llamará de vuelta. Escapar no sirvió de nada. Incluso después de salir de la selva, de regresar a Bogotá e intentar olvidar todo, el dorado no me dejó ir, porque todas las noches aún escuchaba las voces. Susurraban en una lengua antigua, una lengua que no conocía, pero que entendía. Y cuando dormía soñaba con el oro, pero no el oro de los conquistadores, de las riquezas y la ambición. El oro vivo, el oro que se movía y respiraba. Y, en el centro de ese oro, el guardián me esperaba. No tenía rostro, solo ese vacío oscuro en el lugar donde deberían estar los ojos. Pero sentía que sonreía, y cada noche se acercaba más. Intenté encontrar respuestas, investigaba, conversaba con historiadores e incluso busqué a los pocos indígenas que aún hablaban sobre el dorado. Pero todos me daban la misma respuesta: no debiste haber tocado el oro. Un día, un viejo chamán de la tribu Muisca aceptó hablar conmigo. Me llevó a una cabaña apartada, encendió un pequeño fuego y me miró con seriedad. «Ya has sido marcado», dijo. «¿Marcado?», pregunté. El viejo señaló mi brazo. Levanté la manga de mi camisa y me congelé. En mi piel algo había aparecido, una marca dorada, como un dibujo antiguo, el mismo símbolo que estaba en la estatua que encontramos en la selva. Mi sangre se heló. Esto no estaba aquí antes», murmuré. El chamán asintió, como si ya lo supiera. «Y crecerá», dijo, «hasta que ya no seas más humano». Quería reír, decir que era una locura, pero, en el fondo, sabía que era verdad. Sentía algo creciendo dentro de mí, y con cada día, mi piel parecía más fría, como si se estuviera transformando. 2 noches después desperté sudando frío. En el espejo de la habitación del hotel vi algo que me hizo congelarme. Mi reflejo ya no era el mismo. Mi rostro seguía siendo el mismo. Pero mis ojos eran 2 agujeros negros, vacíos, exactamente como los ojos del guardián. Grité, pero el sonido se murió en mi garganta. El espejo tembló, y por un momento vi la selva reflejada en él. El oro fluía por los árboles, tomando forma alrededor de las estatuas, y en el centro de la visión, el guardián se levantó. Me estaba esperando, y entonces habló: «Vuelve». Caí hacia atrás, sudando, temblando. Sabía que si no hacía algo, pronto sería uno de ellos. Entonces hice lo único que me quedaba. Volví a la selva, volví al lugar donde todo comenzó. El viaje fue silencioso. Mi corazón latía como un tambor, y mi cuerpo se sentía más pesado, como si algo dentro de mí luchara por mantenerme allí. Pero seguí adelante.
y en la tercera noche encontré lo que quedaba de Luis. Su cuerpo estaba de pie, inmóvil, como una estatua. Su piel estaba completamente dorada. Sus ojos eran agujeros oscuros, vacíos de vida. Y, cuando me acerqué, él giró la cabeza lentamente. Pero ya no era Luis. Ahora era parte del dorado, y yo estaba a punto de unirme a él. Sentí el suelo temblar. El oro a mi alrededor comenzó a fluir como sangre, formando un círculo brillante a mi alrededor. Y entonces, el guardián surgió de las sombras. No caminaba, flotaba sobre el suelo. Sus brazos se abrieron y en lugar de sus manos había oro derretido fluyendo. «Nos perteneces», susurró. Mi cuerpo ya no me obedecía. Sentía el oro subir por mis dedos, cubriendo mi piel. Mi respiración se volvió pesada, mi visión se oscureció, y entonces un grito resonó en la selva. El viejo chamán estaba allí, sostenía un puñado de polvo negro hecho de hierbas y cenizas, y con un movimiento rápido lanzó el polvo sobre mí. El oro quemó mi piel, como si estuviera vivo. La selva tembló, y por un segundo el guardián vaciló. El dolor me trajo de vuelta a la realidad, y en un último impulso corrí. No miré atrás, no me detuve a respirar. Corrí hasta que la selva se abrió y vi la luz del sol nuevamente. Y en ese instante, el peso desapareció de mi cuerpo. Estaba libre, o al menos eso pensaba. A la mañana siguiente, miré mi brazo. La marca dorada había desaparecido, pero, en el fondo, sabía que la conexión seguía allí. Porque todas las noches, en mis sueños, aún veo el dorado. Y sé que algún día me llamará de vuelta